La liberación sexual tuvo sus inicios en la década de 1960 y su máximo desarrollo entre 1970 y 1980, aunque sus consecuencias y extensión siguen vigentes y en pleno desarrollo. La revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos, así como la contestación social y política. Muchos de los cambios revolucionarios en las normas sexuales de este periodo se han convertido con el paso de los años en normas aceptadas, legítimas y legales en el comportamiento sexual. En este auge de revolución y liberación nace Color Climax, que fue el productor de pornografía danés más legendario de todos los tiempos. Con sede en Copenhague, nació en 1967 de la mano de los hermanos Tender. Empezaron con una simple revista, la mítica Color Climax, una revista que se publicaba cuando la pornografía todavía era completamente ilegal en Dinamarca, pero todo cambió en 1969. Ese año, Dinamarca se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de todo tipo de pornografía sin límites, y Color Climax estaba listo. Durante la década de los 70 explotó, se convirtió en uno de los gigantes absolutos de la pornografía europea y mantuvo ese trono hasta avanzada la década de los 90. Pero no solo hacían revistas, Color Climax empezó a fabricar sus propios bucles de película pornográfica en 8 milímetros y revistas con extensas ediciones que contenían pornografía infantil. De 1969 a 1979, Color Climax fue el responsable de la distribución a gran escala de pornografía. Debido a que las leyes danesas en 1969 legalizaron todo tipo de pornografía, solamente eran castigados con multas la fabricación de material obsceno con niños. Entre 1971 y 1979, la compañía produjo películas de 10 minutos para su serie llamada Lolita. Estas películas presentaban a niñas principalmente con hombres, pero también mujeres y niños. Las niñas tenían principalmente entre 7 y 11 años. Sin embargo, algunas eran más jóvenes. Estas películas tenían títulos como Incest Family, Chill Love y Pretty Teen Sex. Irónicamente, Color Climax también era conocida por sus series de revistas con títulos como Color Climax y Rodox. En su época fueron consideradas las mejores revistas pornográficas de Europa, las de mayor calidad sin discusión. Color Climax fue una de las compañías que más éxito tuvo en la producción de pornografía, llegando a vender más de 3.000 libros y revistas, con un total de 140 millones de ediciones, 8.5 millones de películas y casi 1 millón de videos de cassette. Honestamente, te haría pensar que Color Climax sería cerrado y sus jefes o fundadores encarcelados, pero realmente no fue así. Para 2004, Color Climax tendría estrellas de élite como Rocco Siffredi y John Holmes. Tuvo modelos notables durante los 60, 70, 80 y los 90. Tanto James Tender como su hermano Peter murieron en paz y nunca pagaron por los crímenes que cometieron. James tuvo la ayuda de una red de pedofilia fuera de Dinamarca. Creó su empresa de la industria pornográfica. Su revista Color Climax proviene de Copenhague. Aprovechó
la legalización danesa de la pornografía en 1969, que creó una laguna jurídica que permitía producir pornografía de todo tipo, incluyendo sexo con animales y niños. Los niños y niñas que participaron en dicho momento, que nacieron entre 1961 y 1971, hoy son adultos que esperan justicia del sistema legal, algo que creo que no ocurra. James murió en Mallorca en 2008 y su hermano Peter en 2023. Como dije anteriormente, ninguno ha enfrentado aún justicia por su producción de material sexual con niños y su empresa aún sigue funcionando. En 2003, Inglaterra lanzó la llamada búsqueda de los pedófilos británicos. Había uno en particular que lo llamaban el hobby, pero era un término para describir el abuso persistente de niños pequeños por parte de los pedófilos. También era el título de un folleto de reglas y directrices, básicamente como un catecismo de los pedófilos. Escrito a mano, se distribuyó a los miembros de un anillo pedófilo, que primero se hicieron amigos como miembros de adultos jóvenes de la Sociedad de Apreciación Hazel Ascot. Hazel Ascot fue una estrella infantil británica de los años 40. El hobby fue escrito por el fotógrafo de la sociedad, Julian, un pedófilo condenado. Le dice a los miembros que disfruten de la afición y estén orgullosos de disfrutarla. El documento fue incautado por miembros de un equipo de trabajo bajo los auspicios de la Policía Metropolitana, que se especializa en delitos cometidos por pedófilos. Es la unidad más grande de su tipo en Europa. Para 2003 y 2004, estimaciones conservadoras dicen que al menos hay 200.000 víctimas de pedofilia en Gran Bretaña. Impulsados por internet, a sus depredadores les resulta más fácil cometer crímenes y delitos a expensa de los niños. Un equipo de la BBC pasó todo el día de los últimos años filmando una búsqueda policial de pedófilos conocida como Operación Door Knock. Esto derivó a una gran polémica, ya que los crímenes que se cometieron fueron realizados por ya adultos, ancianos, sobre la edad de los 80 años, y generó un debate en la sociedad británica sobre si sentenciar crímenes que se cometieron hace más de 30 años. Sin embargo, el Tribunal Penal Central de Londres declaró culpable a todos los hombres involucrados, pero las penas fueron irrisorias. Apenas condenaron al creador del libro, que se hacía llamar Julian Levin, a solamente 6 años de prisión y se le incluyó en la lista de delincuentes sexuales peligrosos. Para nada un castigo ejemplar, ya que el creador de dicho libro, Julian, se declaraba a sí mismo como un pedófilo público. Sarah, sobrina de Julian Levin, describe que ella fue obligada a darle un beso francés a su tío Julian. Ella solo tenía 4 años. Sarah también describe que la última vez que su tío la violó, su tío la acompañaba en vacaciones a una casa de campo, propiedad de un amigo llamado Peter. Allí, Julian Levin la violó en una pequeña habitación con una cama individual en la parte superior de las escaleras. Levin le dijo a su sobrina que este sería su secreto. La niña tenía solo 8 años de edad. Jane fue otra de sus víctimas, también sobrina de Julian. Jane también ahora tiene 30 años y comenta que sus abusos comenzaron por parte de su padre cuando ella tenía 10 años. You'll be interviewed again. Are you going to be released on bail?
have a normal sort of sex life with normal age girls. I'm quite happy with that. It's not something that I've ever even remotely considered that I would do. In a funny way, it actually does disgust me, but let's say this to you, right? What you're looking at is a permanent record of a child being sexually abused. The film of that Daddy-O series is of a child being raped. That is it. Short, nothing more, yes, nothing less. I mean, the only other thing I'd like to say is that because I never did distribute it or do anything other than look at it, certainly didn't pay for it or anything like that. I didn't feel that I was contributing to that. La chantajearon con el hecho de que participara en encuentros sexuales con adultos para que le compraran una bicicleta. Lo que Jane no sabía era que su padre era su proxeneta, que tiene que ver la aparición de Julian Levine del Reino Unido con Color Climax. Bueno, una de las teorías que se tiene es que Color Climax, aparte de producir pornografía infantil, también recibía videos aficionados de otros distribuidores de pornografía infantil. Este es el caso de Julian, quien proporcionó los videos hechos con sus sobrinas Sarah y Jane, algo totalmente macabro. Sin embargo, Dinamarca no fue el único país en relajar las políticas de la pornografía. En Suecia se encontró pornografía infantil en la Biblioteca Nacional, usualmente en los años en los que Color Climax también produjo pornografía infantil. Y se especula que dichas películas son de Color Climax. The first memory I have of him is seeing him standing in the driveway of my grandmother's house. He picked me up and he held me against him and put his hands under my dress and squeezed my buttocks tightly and pulled me towards him and said, "Give your uncle a kiss." And I gave him a kiss on the cheek, and he said, "No, I want you to kiss me on the lips," which I did, and he said, "Now I want you to use your tongue." And he squeezed me so tightly, you don't think at the time that it shouldn't be done, but I think even at that age I knew that it didn't feel right, but I trusted him, and obviously I trusted my parents. How could it be wrong? So I did what he told me, and he would constantly he was firm, but he wasn't forceful at that stage. And I just opened my mouth for him to put his tongue inside my mouth. And then I remember just wanting to get away. And he put me down and I ran inside. Bodil Joens nació el 25 de septiembre de 1944. Actriz pornográfica danesa, nació en una familia estrictamente religiosa. Se hizo particularmente conocida por sus actos en muchas películas pornográficas en las que participó con animales. Fue una persona notablemente de perfil público durante un tiempo, con un negocio propio exitoso. Sin embargo, no pudo hacer la transición de películas convencionales cuando el sentimiento del mercado cambió y se empobreció por no poder cuidar a sus animales. La vida de Bodil comienza con una madre cristiana devota y un padre militar ausente. Se crió en los suburbios de Copenhague. Su madre era a menudo físicamente abusiva y a veces violentaba horriblemente a Bodil. La pequeña Bodil fue abusada cuando era adolescente. Su madre solamente la acusó al enterarse, así que la encerró por días sin comer en un sótano como castigo. La pequeña Bodil, que por entonces tenía 15 años, le juró que cuando creciera
tendría sexo con un jabalí. La madre le dijo que solo alguien poseído por un demonio podría hablar así. Cumplió su promesa. Se fugó de la casa a los 15 años. A los 17 emprendió en una granja para inseminación de jabalíes y compró su primer jabalí, el cual se llamaba Rascal. Bodil tenía un talento natural para tranquilizar a aquellas bestias. Tenía encanto que seducía a tantos hombres como animales. Para financiar su granja empezó a grabar pornografía casera con sus animales. Todas fueron grabadas en cintas VHS que recorrieron clandestinamente toda Europa entre los años 70 y 80. Al mismo tiempo, otra fuente de ingresos fue el turismo sexual. La gente gastaba su dinero para tener sexo con animales o con la propia Bodil, o hacer sus propios tapes zoofílicos. También realizaba shows en vivos donde, ante un ducto público de degenerados, la encantadora Bodil desplegaba sus animaladas. Por un momento, todo parecía idílico en la biografía de Bodil. En 1962, Bodil, con solo 17 años, apareció en una película pornográfica de bestialidad. Luego, protagonizó una serie de largometrajes y cortometrajes para Color Climax, los cuales eran tener relaciones sexuales con varias especies de animales. Bodil grabó entre 1969 y 1972 40 películas con animales. La más controvertida sería Animal Lover y A Summer Day. A principios de la década de 1970, Bodil había alcanzado su objetivo. Vivía en una granja con su hija, así como con un compañero de pareja. Los vecinos de Bodil, que alguna vez fueron amigables, se volvieron oscuros y hostiles, lo que la obligó a moverse repetidamente. A medida que la industria danesa comenzó a buscar otro contenido, Bodil no logró hacer la transición del porno a otras películas, y su estabilidad financiera y su vida comenzaron a desmoronarse. En 1972 experimentó un fuerte deterioro, cambios físicos y psicológicos muy obvios, incluida la depresión. Ya para 1980, con pocos medios de ingresos y una deuda enorme, el único trabajo que pudo hacer fue espectáculos en vivo en una pequeña escala. Durante un tiempo Bodil fue feliz. Sin embargo, su vida se desmoronó cuando su perra Spot murió, su única amiga verdadera, la única que no la miraba como pidiendo algo a cambio. Trató de escapar de su dolor a través del alcohol. En 1985, 5 años antes de su muerte por cirrosis hepática, Bodil consiguió una entrevista a la revista Eugene's Report, el equivalente a la revista Penthouse. En dicha entrevista, ella cuenta que había perdido la granja y que sobrevivía como prostituta en las calles de Copenhague. En aquella entrevista, el entrevistador hace un énfasis cruel sobre el deteriorado aspecto físico de Bodil. Su vida comenzó a desmoronarse y se convirtió en alcohólica, y era progresivamente menos capaz de cuidar a sus animales. En 1981, después de un cambio en las leyes de Dinamarca, fue arrestada por abusar de animales y luego encarcelada durante 30 días. Lamentablemente, ninguno de sus animales sobrevivió, y la propia Bodil no se recuperó después de que se enterara de que sus animales fueron sacrificados. Luego se volvió a la prostitución callejera para mantenerse a sí misma, a su pareja alcohólica y a su hija. Algunos de sus amigos comentaban que ella simplemente quería a sus animales. La última entrevista de Bodil fue en 1980 y murió en 1985. Muchos creían que ella se había suicidado. Sin embargo, en un documental británico de abril de 2006, titulado como El lado oscuro de la pornografía,
se confirmó por un amigo cercano de Bodil que murió el 3 de enero de 1985 de cirrosis aguda. Tenía 40 años para el momento de su muerte.